Ferit dikkat et, yaya var önünde. Ferit! Yok. Fren tutmuyor. Ha? Ferit! Ferit ne oluyor? Ferit sağa çek Ferit. Sizi seviyorum. Ben de seni seviyorum. La tensión se dispara en Yal Sapn. El gran final está cada vez más cerca esta semana. Yal Sapn volvió a dejar a la audiencia sin aliento con giros sorprendentes e impactantes revelaciones. Especialmente, la escena final mantuvo la adrenalina al máximo. Karan, marcado por las palabras de Seiran, decidió sabotear los frenos del automóvil de Ferit. En el coche viajaban Seiran, Ferit, Atus y Ali Saga, cuando de repente sufrieron un brutal accidente. Ahora, la gran incertidumbre es, ¿todos saldrán con vida o habrá una despedida inesperada en la serie? Muy pronto se conocerá la verdad. ¿Podrá Suna librarse de la cárcel? Mientras tanto, Suna intentó escapar junto a Vidin, pero su plan se vio frustrado cuando la policía la arrestó tras una denuncia presentada por Aizen y Sisek. Ahora, con su embarazo avanzando, su destino parece estar escrito, terminará en prisión. Aizen y Sisek tomaron esta decisión con el fin de evitar que Abidin huyera con ella. La gran incógnita sigue siendo, ¿encontrará Suna una forma de salir de esta situación? Por otro lado, la relación entre Ferit y Suna parece haber sido completamente eliminada del guión, como si jamás hubiera ocurrido. Ali Saga y las consecuencias del accidente. Otro punto clave del episodio fue la evolución en la salud de Ali Saga. Se habló de la posibilidad de que viaje al extranjero para recibir tratamiento, pero aún no está claro si esto significará su salida definitiva de la serie. Sin embargo, tras el impactante accidente, todo podría cambiar. ¿Quién logrará sobrevivir? En cuanto a los protagonistas, Seiran y Ferit no parecen correr un peligro real. Con la serie acercándose a su desenlace, es muy probable que ambos lleguen al final. Pero lo mismo no puede garantizarse para Ali Saga y Atus. Aún así, los guionistas podrían sorprender al público permitiendo que todos sobrevivan con heridas menores. El destino de Ali Saga y Atus sigue siendo una gran incógnita. Un nuevo conflicto estalla tras el accidente. Después del choque, Ferit comenzará a sospechar que la familia de Abidin está detrás del atentado. Esto desatará un nuevo conflicto entre ambas familias, rompiendo cualquier posibilidad de reconciliación y marcando un antes y un después en la historia. Por otro lado, se espera que Sisek y su hijo Karon abandonen la serie. Tal como ocurrió en la temporada pasada, la familia Koran finalmente logrará deshacerse de estos dos enemigos. Además, el futuro de Abidin y Suna también se definirá en los próximos episodios. Con la familia Koran de regreso en la mansión, intentarán recuperar su antigua vida. Sin embargo, esta vez Ferit tomará las riendas del legado de su abuelo y asumirá todas las responsabilidades. A su lado, Seiran finalmente ocupará el lugar que le corresponde como la verdadera señora de la mansión. Ahora, ambos se preparan para heredar el poder que en su momento perteneció a Ali Saga y Atus. Momentos emotivos y un nuevo comienzo. Uno de los instantes más conmovedores del episodio fue la emotiva escena entre Ali Saga y su familia, que dejó a todos con un nudo en la garganta. Además, Kazun sorprendió a Esme al deslizarle un anillo en el dedo, un gesto que marcó el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. A medida que el gran final de Yal Sapn se acerca, la serie sigue intensificando la emoción en cada episodio. Se espera que concluya en el capítulo 100, con un final que promete dejar una huella imborrable en el público. No te pierdas el próximo episodio.